Venom, The Conjuring 2. I will catch you. The time it goes tick tock, tick tock. Hola, buenas. Vamos a hacer este maquillaje, sí, un poquitito desagradable. Para empezar vamos a taparnos las cejas, como siempre, con pegamento y polvo suelto. Peinaremos bien las cejas y aplicaremos, yo siempre suelo aplicar 2 capas de pegamento. Para aquellos que han preguntado ¿cuántas capas te aplicas? 2. Aplicamos polvos sueltos, retiramos los polvos sueltos que haya en exceso y vamos a la parte importante de este maquillaje, que es pintarse la cara con agua color en blanco. Pintaremos toda nuestra cara con agua color blanco. Una vez la cara esté pintada en blanco, empezaríamos a dibujar a esta monja, bueno, a Balak. En este caso voy a utilizar una sombra negra para definir el hueso de la frente que va hacia el ojo, para crear esa sensación de enfado. Luego lo difuminaré un poco, pero ahora mismo me va a servir para encontrar ese hueso. Yo creo que aquí va perfecto, así que empiezo a dibujar esa parte de la ceja y dibujaré todo el contorno del ojo, que irá pintado absoluta y completamente en negro. Aparte dibujaré las líneas de expresión, esas de enojo. El ojo pintado quedaría así. Llega el momento de perfilar la nariz. Yo en este caso no necesito prótesis, ya ven que tengo una estupenda nariz. Así que tan solo la perfilaremos con un poquitito de sombra negra y dibujaremos el lateral para crear una forma de surco en la nariz, es decir, vamos a crear un poco de profundidad. También dibujaremos la ojera. Les recuerdo que la cara de esta monja en sí tiene un poco de aspecto cadavérico, así que marcaremos bien esos huesos. Como ven, he dibujado la parte de la ojera y sigo resaltando la nariz. Creo que es el aspecto más importante de esta monja. Quitamos cualquier resto de blanco que pueda haber dentro del ojo con la misma sombra y con agua color. Aquí ven el resultado de la nariz. Ahora vamos a sombrear todo el labio, puesto que tiene la boca negra. No sé si es porque lo tiene podrida o porque no se la lava, pero el caso, toda sombreada en negro. Marcaremos también la barbilla un poco. Una vez la tenemos ya marcada en negro, con agua color empezaremos a definir esas arrugas que nos salen en los ojos cuando nos enfadamos, porque esta monja siempre está enfadada. Así que con agua color vamos a definir esos cortes, esas arrugas que tiene ella en la piel. También lo haremos en los labios. Eso dará la sensación de ser unos labios muy arrugados. Como ven, ya yo hice el contouring de un lado de la cara, pero después verán cómo lo hice. Pintaremos los labios completamente de negro y ya ven que tiene ese aspecto tan raro, terrorífico, creepy. Y ahora este lado de la cara lo van a ver en un time-lapse bastante rápido, para que no se pierdan detalles de cómo ha sido este maquillaje completo. Como ven, vuelvo a hacer el ojo, marco todas las líneas, esas, como les dije yo, de enfado, alguna rotura que tiene, y empiezo a marcar lo que sería el pómulo y el mentón. Al fin y al cabo la cara va a estar rodeada con la toca que lleva. Mancharemos un poquitito el maquillaje de blanco y volveremos a insistir en las sombras negras. Después, para difuminar ese negro, aplicamos un poco de blanco por encima y volvemos a resaltar la nariz, básicamente.
Como ven, lo único que hacemos es resaltar esas líneas de expresión. Y el maquillaje básicamente está hecho. Tan solo habría que colocarse las lentillas y la toca y ya seríamos Done de Conjuring 2. Y qué asco. Pues bueno, espero que les haya gustado este tutorial, que compartan, se suscriban, que le den al like y que ya saben que nos vemos en el siguiente vídeo o en el siguiente tutorial terrorífico y asustadizo. Goodbye.